Dios te bendiga en gran manera. Que la paz y la misericordia del eterno Dios Todopoderoso esté en ti, en tu vida, en tu casa y en tu ministerio. Como día tras día, todos los días a la 1 de la tarde a través de la plataforma de Facebook Live Evangelista Franklin Arias. Quiero en este momento predicar la palabra de Dios con el tema en el día de hoy, viviendo en santidad. Vamos a hablar acerca de este tema maravilloso, amén, el cual en la palabra de Dios nos enseña, nos describe, amén, y nos da varios tópicos de cómo nosotros vivir la vida agradable ante la presencia de Dios, vivir la vida agradable en santidad para nuestro Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, su capítulo 1, versículo 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste o sea manifestado. Como hijos obedientes, no conformándonos con los malos deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, haced también vosotros santos en toda conversación. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, comportaos en temor reverente todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, te damos gracias por tu santa y eterna palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas a través de ella, Señor. Gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios también esté en ti, mi hermano Mateo Lara. Ven que en este momento saluda este siervo también a mi familia, a mi esposa. Dios te bendiga, mi hermano Mateo Lara. Dios bendiga a Altagracia de Ortiz también, que como siempre en sintonía con este espacio. En este día queremos predicar la palabra de Dios con el tema viviendo en santidad. Quiero en esta hora dar una pequeña pincelada del significado de la palabra santidad. La palabra santidad significa consagrado o apartado. Por lo tanto, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, cuando ya ha recibido, ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su alma, ya esta persona, este individuo, amén, ha entrado en una fase de estar apartado y consagrado para Dios. ¿Qué quiere decir esto de estar apartado y consagrado para Dios? Quiere decir que ya tu entendimiento, amén, no va a ser el mismo que antes. Ya nosotros, como dice aquí en el versículo 13, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento con templanza. Ya la persona que ha recibido a Cristo, que ha aceptado a Cristo y que ya ha apartado su vida para Dios, para vivir en santidad, es una persona que tiene que tener templanza en sí mismo, templanza en su vida. Es verdad que en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, nosotros nos podemos sentir mal por alguna situación en la cual estemos viviendo o nos hagan pasar en un momento dado. Ahora, la templanza no la podemos perder. No podemos perder este equilibrio, amén, el cual Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Amén. La Biblia establece que uno del fruto del Espíritu Santo es la templanza. Esto quiere decir que un cristiano, un hijo de Dios, para vivir en santidad ante la presencia del Señor, necesita
amén, esta maravillosa, amén, bendición, que es la templanza. Bendito sea el Cordero Santo. La templanza es importante en la vida del creyente. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, aquí donde nosotros leímos la palabra del Señor, dice que nosotros tenemos que estar con nuestros lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Amén. Ceñidos con templanza. O sea, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser una persona templado. Amén. No puede tomar decisiones a la ligera. No puede tomar decisiones a la ligera. ¿Sabe por qué? Porque cuando tomamos decisiones a la ligera, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos y también hacemos daño a los demás. Por lo tanto, nuestros lomos de vuestro entendimiento tiene que estar ceñido de templanza. Para una persona tomar una decisión, si la toma con templanza, es mucho mejor. Amén. Es mucho mejor estar calmado, estar tranquilo para tomar decisiones. Por esto dice que nuestro lomo tiene que estar ceñido, amén, de templanza. Amén, que tu accionar, tu movimiento, amén, tu vivir diario tiene que ver mucho con la templanza. Mi vivir diario tiene que ver mucho con la templanza. Dice, esperad perfectamente en la gracia que se os traerá. Esto se refiere en efecto, amén, en efecto de la glorificación de los santos. Cuando Jesucristo sea manifestado, se refiere al arrebatamiento venidero de la iglesia. Tenemos que estar templados, esperando con paciencia aquel día en el cual, amén, a nosotros se nos va a traer una gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Es Jesucristo en el arrebatamiento. Cristo, amén, va a esperar a su amada iglesia en el aire y trae consigo mismo esta gracia de que de nosotros, hermanos, ser participantes de esta bendición, de ser tomado de entre los moradores de la tierra, para entonces unirnos con el Señor Jesús, que esperará en el arrebatamiento a su iglesia en el aire. Bendito sea el Señor. Como ya lo hemos enseñado y predicado en otras ocasiones, en la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 16 al 17. Amén. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su capítulo 4, versículo 16 y 17, habla del tema del arrebatamiento. Ahora bien, dice que nosotros tenemos que tener la templanza y también tenemos que esperar como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Una de las características de una persona que vive en santidad es la obediencia. Yo no puedo decir que vivo en santidad cuando soy un desobediente, cuando no estoy obedeciendo a los mandamientos y a los preceptos que Dios ha delegado a través de su palabra. Yo no puedo decir que vivo en santidad, bendito sea el Cordero Santo, cuando yo en mi accionar, en mi vivir diario, yo no soy una persona obediente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Un ejemplo, predicábamos en el día de ayer que nosotros, tanto los varones como las mujeres, debemos de vestir con pudor y con modestia, no de una manera provocativa, no de una manera que haga caer al hermano o a la hermana. Ahora, si yo soy desobediente a lo que dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que habla de la forma, amén, que debo de vestirme, entonces soy un desobediente. No puedo, amén, decir que vivo en santidad porque estoy desobedeciendo, estoy quebrantando
una enseñanza que Dios me dice que yo tengo que vestir con pudor y con modestia. Hermanos míos, vivir en santidad va más allá. El tema de hoy es viviendo en santidad. Para vivir en santidad significa que yo tengo que ser obediente. Mire cómo dice, tengo que tener templanza. Tengo que esperar en la promesa y en la gracia que se nos traerá cuando Cristo Jesús descienda y nos espere a su pueblo, su iglesia en el aire, en el arrebatamiento. Claro que sí. Pero también me dice el Señor que tengo que ser obediente como hijo. Tengo que ser, amén, obediente. Como hijos, obediente. Tengo que ser obediente. Dice que no debo de estar conformado o de acuerdo con los malos deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Amén. Nosotros estamos llamados a no ser dominados por la naturaleza pecaminosa que antes nos dominaba antes de servir a Cristo. Ya una mujer no puede ponerse la misma vestimenta que antes de conocer a Cristo ella se ponía. Ya un hombre de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo no puede colocarse la misma vestimenta desordenada y la misma vestimenta que tenía provocativa antes de aceptar a Cristo. Mire cómo lo dice la Biblia. Mire cómo dice la Biblia. No conformado con los malos deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Antes nuestro deseo era vestir indecorosamente. Antes de una mujer que ahora es cristiana, y si no, pregúnteselo a mi esposa, de donde ella viene, de cómo ella vestía antes de conocer a Cristo, cómo ella se colocaba esta ropa para provocar a los hombres, pero ya en Cristo ella es nueva criatura y ella lo testifica. Ella dice, ya no puedo ponerme la misma ropa de seducción que yo tenía antes de aceptar a Cristo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Mire, como hijos obedientes, no conformándonos con los malos deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. En vuestra ignorancia. La mayoría de las personas que usted ve que caminan desordenadamente, que son personas que no aman a su prójimo, son personas que no respetan a Dios, que no respetan a su esposa, a sus hijos, a su vecino, a su vecina. ¿Sabe por qué lo están haciendo? Porque están en ignorancia. Ahora, si ellos fueran cristianos genuinos, dispuestos a vivir en santidad, como dice la Biblia, ellos no practicaran esos malos deseos y esas malas actitudes que hoy en día están haciendo. Amén. Escuche bien, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, por lo tanto debemos ser santos también. Ahora, aquí está la pregunta que muchas personas se hacen. Pero ¿cómo puedo vivir y cómo puedo ser santo en esta tierra? Le tengo una maravillosa pregunta. Cristo Jesús, cuando anduvo en la tierra, la Biblia establece que Él vino en carne, vino en un cuerpo de carne. Y dice Juan que todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne es un espíritu negativo. Es un espíritu que no es de Dios. Entonces Cristo vino en carne y hueso. Y Él vivió en santidad. Dice la Biblia que fue tentado. Pero Él no cayó en aquellas tentaciones. Pero fue tentado en carne, hermano. En hueso. En carne y hueso fue tentado nuestro Jesús. Y vivió una vida en santidad delante de la presencia del Señor. Entonces no es difícil, no es imposible para un creyente, para una creyente vivir en santidad
después que ha aceptado y ha recibido a Cristo y que tiene la nueva naturaleza de Cristo en su vida, en su corazón. No es difícil. Hay que tener mucho cuidado porque existen unas personas que siempre están diciendo, no, pero que yo soy débil. Siempre están diciendo que son débiles y por esto están cayendo día tras día en el mismo pecado, día tras día. Hermanos míos, concerniente al pecado, usted tiene que hacerse fuerte. Usted tiene que resistir el pecado. Yo tengo que resistir el pecado. Yo tengo que, amén, resistir en el nombre poderoso de Cristo. Porque Dios tiene una parte, coloca una parte en nosotros. Y es su fortaleza para que no pequemos. Pero hay una disposición que es mía, que es la de yo no pecar, que es la de yo huir de la tentación, que es la de yo evitar, yo entrar, cometer pecados desagradables ante la presencia de Dios. Mire cómo dice, sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, sean ustedes también santos en toda conversación. Hay una versión que dice en toda vuestra manera de vivir. Esta versión dice en toda conversación. Pero me gusta más la versión que dice sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque ahí incluye no solamente en conversar. No solamente tenemos que ser santos en conversar, sino también en nuestra vestimenta, en nuestro vestir. Tenemos que ser santos también. En todo el sentido, dice que como Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en alguna manera de vivir. No te está diciendo en alguna manera de vivir. No, dice en toda vuestra manera de vivir. En nuestra conversación, ser santo. No decir palabras obscenas. En nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, tengo que ser santo. En mi barrio, en mi comunidad, en mi sector, donde vivo, tengo que ser santo. Pero existen personas que es triste y lamentable decir esto, que una persona puede ir buscándolo por el sector por donde viven, por donde ellos viven, y preguntar por aquí que vive el evangélico, un muchacho, un joven que es cristiano, y la persona por ahí le van a decir por aquí no vive ningún cristiano, por aquí no vive ninguna cristiana. Pero ¿cómo que no? Si está cerquitica. Pero el vecino y la vecina no da información, porque esa persona no le ha dado testimonio, no ha llenado los requisitos, no ha logrado pasar el examen, no se ha ganado todavía la conversación de este vecino, de esta vecina, que sí, que diga sí, aquí vive un siervo de Dios, aquí vive una sierva de Dios, aquí vive un hombre, un cristiano o una cristiana en este sector. Dice la Biblia que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra vida, en todo nuestro estilo de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Se lo dijo el Señor a su pueblo Israel en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículo 44, y también nos lo dice a nosotros el pueblo de él, su iglesia, en la gracia. En pleno siglo XXI nos lo está diciendo el Señor. No es como algunas personas dicen, no, eso era para la ley. No,
no se equivoque, no nos equivoquemos. El Dios que dijo sé santo en Levítico capítulo 11 versículo 44, también a través del apóstol Pedro nos recuerda y nos dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Así que podemos lograr ser santos exclusivamente y solamente a través del sacrificio de Cristo. Estoy de acuerdo enteramente en esto. Podemos ser santos solamente por obra y la dirección del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si yo no le he dado lugar todavía al sacrificio de Cristo en mi vida, para que me limpie, para que me purifique, para que me cambie, igualmente al Espíritu Santo, no sucede nada en mi vida. No puedo ser santo. ¿Por qué? Porque no le he dado lugar al sacrificio de Cristo en mi vida, para que Él haga la obra de santificación completa en mi vida. La santidad en nuestra vida es algo que depende de Dios, que depende enteramente de Dios. Pero yo tengo que darle un chance a mi Creador. Tengo que darle un chance a mi Dios en mi vida, para que Él quite de mí el rencor, el odio, para que quite de mi vida el desorden que tengo en mi forma de vestir. Yo tengo que darle oportunidad a mi Dios. Sí, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, hermano, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Es verdad, yo estoy de acuerdo en esto. Pero si nosotros no le damos oportunidad, si no le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, si yo no le doy lugar al Espíritu Santo de Dios en mi vida, Él no me puede cambiar. Él no me puede cambiar. Si yo voy a la casa, y me va a disculpar mi hermano Mateo, porque lo voy a tomar en un ejemplo. Si yo voy a tu casa, mi hermano Mateo, y yo llego a la puerta y toco, y usted pregunta, ¿quién es? Y yo le digo, es el pastor Franklin Arias. Para yo poder entrar a su casa, yo tengo que esperar que usted me abra la puerta. Y segundo, tengo que esperar que usted me diga, pastor, puede pasar. Porque aunque usted me abra la puerta, yo no voy a entrar para adentro a todo lo que da, como decimos los dominicanos. No sea que todavía haya algo en la casa que haya que organizar y que no sea mi responsabilidad de yo ver algo que tenga que organizarse en la casa. Yo tengo que dejarme dirigir por Mateo y decir, venga pastor, siéntese, haga el favor y siéntese aquí. ¿Está viendo? Entonces, así mismo como yo tomo y tengo que tener una calma, una templanza para esperar que Mateo me indique yo entrar y sentarme en su casa si yo le visito un día. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita un espacio, necesita un lugar en el cual nosotros le demos la oportunidad para Él cambiar, para Él transformar nuestras vidas. Es ahí cuando estoy en desacuerdo con algunas personas que dicen, no, el Espíritu Santo, a mí, a una cristiana, a un cristiano de 20 y 15 años en el Evangelio, Él me va a cambiar a mí mi forma de vestir. Pero hermana, hermano, ya usted tiene 15 y 20 años en el Evangelio. ¿Cómo le está diciendo usted al Espíritu Santo que Él le va a cambiar?
Si usted tiene que darle un lugar a Él, y el lugar más maravilloso que el Espíritu Santo va a usar para cambiarte por la Biblia. Él te dice a través del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 9, cómo debemos de vestir. Y punto, solamente tenemos que ser obedientes. ¿Cómo dice el versículo 14 aquí? De Pedro, su capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, nos pide obediencia para vivir en santidad. Bendita sea la gloria del Señor. Nos pide obediencia para vivir en santidad. Si no soy obediente al Espíritu Santo que me va a corregir por su palabra y no me someto a como Él me dice que debo de vivir y andar, de más estoy en decir que el Espíritu Santo me va a cambiar cuando yo no doy lugar a Él que me cambie. Entonces, vivir en santidad, mis hermanos, viviendo en santidad es el tema del mensaje en el día de hoy. Es una vida continua. Y es un requisito maravilloso que el creyente, amén, debe de anhelar en su vida. Vivir en santidad es algo lindo y maravilloso. Amén. Escuche bien, tener un corazón libre de rencor, de odio, de avaricia, de murmuración, de crítica, de envidia, de laxivia, tener libre este corazón de todas estas cosas. Es el hombre y la mujer más feliz, el que logró tener su corazón libre de estas cosas mundanas. Escuche bien, el creyente, el Hijo de Dios, hasta dura más años y se envejece menos, porque se mortifica menos. No tienen el corazón a nadie tragado ahí, como decimos los dominicanos, no lo tiene a nadie ahí en el corazón, sino que es una persona feliz, una persona libre. Entonces, vivir en santidad es una vida continuamente en el día a día. Dice Lucas, su capítulo 1, versículo 75. Creo que fue Zacarías que dijo que debemos de vivir en santidad todos nuestros días. Amén. Zacarías, en el capítulo 1, versículo 75 del Evangelio según Lucas, dijo que nosotros tenemos que vivir en santidad todos nuestros días. No solamente un día, no solamente cuando el pastor me está mirando, porque cuando el pastor me está mirando, yo soy el cristiano y soy la ovejita más tranquila y más maravillosa del mundo. Pero cuando el pastor no me está mirando o la pastora no me está mirando, se pueden desencadenar muchas cosas. ¿Sabe que cuentan una historia de una persona que siempre los vecinos le tiraban piedra en el zinc? Y esa persona era cristiano, entre comillas. Y cuando él escuchaba esa bulla de piedra en el zinc, comenzaba ahí con la boca a decir toda clase de palabras obscenas en contra de esa gente. Y esto llegó al oído del pastor. Y un día el pastor dijo: voy a ver si lo que se dice de fulano es verdad. El pastor se paró en un firmito. Bendito sea el Señor. El pastor se paró en un firmito y tiró una lluvia de piedra para el del supuesto cristiano. Y cuando viene el cristiano, sale para afuera y comienza a decir tantas palabras obscenas y todas las palabras malas y feas. Cuando viene el pastor y le sale el encuentro y le dice: pero hermano, pero hermano, dice el hermano: ay pastor, pero usted vino de sorpresa hoy. Hay que tener mucho cuidado, porque vivir en santidad es una vida continua.
Es una vida continua. En el trabajo, en la universidad, en la escuela, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, ay, con el amo con el que trabajo también, en santidad. Es que, hermanos, es un requisito de Dios. Y la santidad es en todo el sentido, no es solamente en un sentido. Yo te expliqué ahorita del tema de la vestimenta, pero no solamente ahí. Yo te hablé de este tema porque la Biblia dice cómo debemos de vestir, ¿sabes? Pero hay muchos requisitos que hay que llenar para vivir en santidad. Bendito sea el Señor. Pero con Cristo, amén, en nuestras vidas, con el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos día tras día, que es en santidad. Apartado, consagrado para Dios, apartado de la vida mundana, de las cosas mundanas, de las palabras obscenas, apartado del pecado y cerquitica de Dios. Esto significa vivir en santidad, porque Dios es santo. Quiero en este momento saludar a todos los hermanos que están en sintonía en el día de hoy. Dios bendiga a Mateo Lara, Altagracia de Ortiz, Dios te bendiga en gran manera. Rocío Brea, Dios te bendiga. Minerva Sánchez, Dios te bendiga. Miriam Cruz, Dios te bendiga en gran manera. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Dice Mateo Lara, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Muy cierto, mi hermano. Así es. Muy cierto. Bendito sea el Señor. Dice Minerva Sánchez, Dios te bendiga, varón de Dios. Dios te bendiga a ti también, guerrera. Dice Miriam Cruz, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Perfecto, mi hermana Miriam Cruz. Dios te bendiga, muy cierto. Gloria al Señor. Amén. Dice Miriam Cruz, amén, gloria a Dios. Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así mismo es. Muy cierto, mi hermana Miriam Aponte, Dios te bendiga en gran manera. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Altagracia de Ortiz, Dios te bendiga. Dice Mateo Lara, santo es Dios, todopoderoso. Muy cierto. Sí, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos continúe ayudando para seguir viviendo esta vida agradable. Amén. Que Él nos pide en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo para seguir viviendo la vida agradable, Señor, santa, que tú nos pides en tu palabra, santo en todo, Señor, nuestro caminar, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra conversación. Señor, ayúdanos, Dios, danos la fuerza, Señor, Padre, para vivir esta vida agradable que tú pides de nosotros. Amén y amén. Quiero seguir pidiéndote la oración por el proyecto de la emisora online. Amén. Hace unos momentos que terminé de recibir ahí unas clases que estamos recibiendo para aprender a manejar la emisora online. Este es un proyecto del reino, hermano. Un proyecto gigante, porque es un proyecto que a través de una aplicación usted va a poder escuchar la emisora online. Amén. La cual Dios ha colocado en mi corazón y en mi esposa. Usted va a poder escuchar a través de un link que va a recibir y que va a estar disponible en las plataformas de la internet, en diferentes plataformas. Las personas a través de diferentes lugares del mundo, desde Japón, Italia, Rusia, México, Estados Unidos, Venezuela, Haití, República Dominicana, va a poder escuchar la emisora en vivo 24/7 con contenido de música cristiana, mensaje, entre otras programaciones. Continúo orando por este proyecto porque pronto estaremos, amén, formalmente en el aire. Bendito sea el Señor. Sí, mis hermanos, que pueden visitar también mi cuenta en YouTube, Evangelista Franklin Arias.
y ahí poder ver todos los mensajes que tenemos en video y en audio. Amén. Suscribirse para que cada vez que nosotros subamos un mensaje pueda llegar una notificación a usted y darse cuenta que recibimos, amén, o que subimos un mensaje nuevo. Dios le bendiga y hacia adelante en Cristo Jesús. Y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Amén. Todos los días a través de esta plataforma a la 1 de la tarde. Facebook Live. Amén, evangelista Franklin Arias. Dios te bendiga. Hacia adelante en Cristo Jesús. Amén.